¿Qué tal? Dios les bendiga en esta tarde, esperamos que se encuentren muy bien. Estamos en una semana muy importante para la humanidad en general, pero una semana importante para la iglesia cristiana, puesto que estos momentos celebramos y rememoramos unos sucesos muy importantes que vienen a ser fundamento de nuestra fe, vienen a ser el cimiento de nuestras convicciones. Durante esta semana nosotros podemos recordar la posición en la que nos encontrábamos antes de que Cristo viniese a la tierra, caminase entre nosotros y por consiguiente pasase por el Calvario y entregase su vida en expiación por nosotros. Previo a que Cristo viniese a la tierra, nosotros estábamos condenados a la muerte y a la separación total de Dios. Pero en Cristo Jesús nosotros hemos podido tener redención, hemos podido tener un libre acceso al Padre. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, el justo. Pero para que esto fuese posible, tuvo que pasar un proceso muy difícil que absolutamente nadie no hubiera estado dispuesto ni hasta la fecha a llevar. Y este era ser molido, ser encarnecido, ser golpeado, una corona puesta sobre su cabeza de espinas, clavos en las manos y pies, látigos sobre la espalda, golpes, puñetazos, bofetadas y bueno, la muerte al fin de todos. Isaías 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No fue nada sencillo. Y todo esto que Cristo Jesús llevó en su cuerpo fue por amor a ti y a mí. Y hoy podemos nosotros recordar las últimas enseñanzas de Jesús en la cruz del Calvario, mencionado como 7 palabras o el sermón de las 7 palabras, y me gustaría poder compartir junto con cada uno de mis amigos alguna reflexión breve acerca de estas últimas palabras de Jesús en la cruz. Y la primera de estas palabras, o la primera de las enseñanzas de Jesús en la cruz del Calvario, es el perdón. En Lucas 23:34 Jesús expresa desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellas personas que en su momento lo ovacionaron, que en su momento le dieron la bienvenida, le dieron entrada, ahora gritaban crucifíquenlo, ahora lo golpeaban, ahora lo herían, lo escupían, lo menospreciaban, lo humillaban. Aquellas personas a las cuales Él sanó, aquellas personas con las cuales Él convivió, aquellas personas que vieron los milagros y vieron las maravillas que Cristo Jesús había hecho, ahora estaban en su contra. ¿Puedes imaginar tú el dolor, la decepción que pudo haber experimentado Jesús? Pienso que de haber sido nosotros, la situación hubiese sido muy diferente, pero Cristo nos enseña desde la cruz que el perdón siempre va a ser la respuesta a todas las cosas. Entonces Cristo, quien tenía todos los motivos para sentir odio e inclusive juzgar y castigar a sus agresores, muestra desde la cruz misericordia, porque ese era el centro del sacrificio de Cristo Jesús: la misericordia, la gracia, porque el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es un regalo que es dado por gracia, no que merecemos, no que ganamos, sino que es dado de parte de Dios sin merecerlo en Cristo Jesús. Así que, hermano, recordemos esta primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y aprovechemos este tiempo para perdonar la ofensa, para perdonar a aquel que nos ha insultado, aquel que ha infringido alguna ley sobre nosotros, y extendamos el perdón mismo que Jesús extendió por nosotros los pecadores, quienes habíamos sido hallados culpables, pero quien Él tomó nuestro lugar. Así que recordemos esta enseñanza y vivamos sobre los caminos que Jesús nos enseñó y fomentemos el perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso
y esta palabra se la dijo a uno de los dos ladrones que estaba siendo crucificado con él. ¿Qué nos revela esta palabra? Son dos cosas. La primera es que hay vida después de la muerte, porque Jesús dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos dos decisiones: en el camino del Señor, que es su gloria eterna, o el camino a la perdición, que es la condenación eterna. Y la segunda cosa es que nos revela el Señor, es que no importa tu situación, el Señor puede salvarte. ¿Por qué? Porque el ladrón estaba siendo crucificado, el ladrón que encontró salvación, pero él tuvo que reconocer que Jesús era el camino, la verdad y la vida. En ese momento habían dos ladrones. Uno de ellos reconoció su pecado al declarar que era justo lo que ellos estaban viviendo, de estar en la cruz del Calvario, pero era algo injusto para Jesús. Entonces, uno de ellos reconoció, más el otro, injuriando, dijo a Jesús: si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Entonces, Jesús vio con agrado la reacción del ladrón, el cual reconoció su pecado, y aparte de reconocer su pecado, le dijo al Señor: si vienes en tu reino, acuérdate de mí. Y ahí es cuando Jesús declara esta hermosa palabra y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la tercera palabra, Jesús le confía tiernamente a su madre, que probablemente ya era viuda, a su discípulo Juan. Y aquí decimos, ¿cómo no estar conmovidos por los cuidados y el afecto que Jesús le tenía a su madre María? A pesar de su creciente sufrimiento, ha puesto a su madre bajo cobertura con delicadeza, en medio del odio que lo rodeaba. Pero también qué dignidad, puesto que Jesús sigue siendo el Señor de su madre y Señor de su discípulo. No tenemos aquí a un moribundo que depende de la bondad de los suyos, sino a un hijo que ama y que tiene en cuenta las futuras necesidades de su madre. Dice la palabra así: cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. ¿Y ustedes creen, hermanos, que el Señor Jesús realmente estaba preocupado por lo que iba a pasar con su mamá? Les voy a decir algo. El Señor Jesús no le preocupaba qué iba a pasar con su mamá. Él es el Hijo de Dios. Él sabía quién la iba a cuidar, que Dios la iba a estar protegiendo, porque Él sabía todo, que Dios la iba a proveer, que Dios le iba a dar sustento, que no le iba a faltar nada. El Señor Jesús no necesitaba hacer esto para estar tranquilo Él. La que necesitaba escuchar estas palabras de honra, de afirmación, de reconocimiento, de amor e importancia, ¿era quién? Era María, su mamá. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba ahí, en la cruz. Su cuerpo estaba molido. Su respiración era cada vez más insostenible. Y con ello, la agonía era peor. Aquellos que había amado hasta el fin, sus íntimos, aquellos que le llamaban maestro, habían huido. No estaban ahí.
se habían ido. Aquellas multitudes que tanto le seguían no se encontraban más. Solo sus agresores, con mofa y con burla. Y de repente Jesús, en ese momento de profundo dolor, se permite dar un grito a toda voz, un grito desgarrador en su lengua aramea: Eloi, Eloi, lama sabactani, que Marcos traduce: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para Jesús no era más fuerte el dolor de su cuerpo herido y maltratado, ni el abandono y el rechazo de las multitudes y de su mismo pueblo. Para Jesús el dolor más grande era sentirse desamparado por Dios, separado de su Padre, como pago por el pecado del mundo. Jesús, a pesar de todo ese sufrimiento, en ese momento de dolor, afirmaba la relación que tenía con su Padre. Dios mío, citando los primeros párrafos de ese Salmo 22. El sacrificio sustitutorio, nuestro Jesús, como portador de todos nuestros pecados, soportó toda la ira de Dios, ira que tú y yo merecíamos, el castigo que tú y yo estábamos condenados a tener. En ese lugar Jesús decidió tomar el lugar de todos nosotros y darnos su lugar de hijo, para reconciliar a los enemigos de Dios y convertirlos en hijos de Dios, para quitar nuestro corazón de rebelión encaminado a la perdición y darnos un corazón de hijo a todo aquel que le acepta y le cree. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí podemos ver el clamor del Redentor. Aquí podemos ver el clamor del Señor Salvador Jesucristo, que en este punto Él estaba en la cruz, a punto de entregar su espíritu. Cada palabra que Él pronunciaba desde ese lugar tan doloroso tenía un profundo significado físico, teológico y espiritual. Y el primer punto es que fue una sed física, una sed real. Jesús, siendo completamente humano, Él experimentó lo que fue la crucifixión, lo cual que en esos tiempos es una de las peores muertes que le pueden dar a alguien. Su cuerpo estaba deshidratado, sangrando, estaba Él expuesto al sol. Con esta palabra, tengo sed, Jesús nos refleja su humanidad. Aquí nos recuerda que nuestro Salvador no fue ajeno al sufrimiento humano. Así que cuando tú pases en tus momentos o estás en tus momentos de dolor físico o dolor emocional, recuerda que Jesús sabe lo que es sufrir. Él no solamente te entiende, sino porque Él también lo vivió. El segundo punto es que Él estaba haciendo un cumplimiento profético. Juan aclara con esta frase que fue dicha para que la escritura se cumpliese. Se refiere al Salmo 69:21, que dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús, aún estando en la cruz sufriendo, Él estaba cumpliendo cada detalle del plan divino que el Señor tenía planeado para Él. Así que nosotros, hermanos, creemos en un Dios que no miente, creemos en un Dios que cumple sus promesas y es un Dios justo. El tercer punto es una sed espiritual. Más allá del dolor físico, muchos han visto este clamor como una expresión de una sed espiritual tan profunda. Una sed por la comunión del Padre, una sed de justicia y una sed por el alma del humano.
Y en conclusión, Jesús dijo, tengo sed, y con ello nos mostró su humanidad, nos mostró su obediencia a las Escrituras y su profundo amor por ti y por mí. Hoy esa sed está saciada porque Él terminó la obra. Él pasó sed para que nosotros podamos beber de las fuentes de agua que Él nos ofrece. Y Él también nos invita a nosotros a tener sed de justicia, tener sed de salvación y sed de comunión con el Padre. Consumado es. Estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. En Juan 19:30 podemos ver que dice, consumado es. Esto significa que su misión aquí en la tierra había terminado. Lo que había comenzado en un niño nacido de una manera sobrenatural, que creció siendo diferente a los demás, que se convirtió en un hombre que transformó el corazón de una nación, de un pueblo entero a través de sus obras, sus maravillas y sus milagros, a través de aquellos 12 hombres que reclutó en su caminar, transformando el alma y el corazón de cada uno de los que le escuchaban en sus predicaciones, en sus mensajes, a través de los milagros en los enfermos. Estaba llegando a su final, estaba culminando esta obra de Jesús aquí en la tierra, y lo que parecía el final de la historia, el punto final de la vida de Jesús, no lo fue. Solamente era el comienzo de aquello que iba a transformar la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y que lo sigue haciendo, y que este mismo hombre, pero ahora lleno de gloria y de poder, sigue transformando los corazones. Era necesario que Él padeciera este dolor, este sufrimiento, los golpes, las burlas, los azotes, para que tú y yo obtuviéramos la salvación eterna, para que tú y yo tuviéramos el acceso al Padre a través de Él, para que por medio de la obra de Jesús, cada uno de nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Era necesario que esto pasara para que nosotros obtuviéramos este gran privilegio que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron las últimas palabras, la séptima palabra que Jesús dijo antes de morir, que viene en Lucas 23:46. También nos viene escrito que Jesús clamó a gran voz, que no la susurró, sino que con su voz poderosa, con un gran clamor hacia su Padre que está en el cielo, Él Él entregaba su voluntad, entregó su vida de manera consciente, de manera total. Jesús no solo está sacrificando su cuerpo, sino que Él está entregando su voluntad al Padre, sometiéndose completamente a su voluntad, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. A pesar del dolor, a pesar de la humillación y el abandono total de su propio Padre, Jesús no se detiene. Él tenía el poder de bajarse de esa cruz, pero Él se queda ahí porque Él sabe lo que significa que este sacrificio no es solo la muerte física, sino la entrega total, la entrega absoluta de su ser. Se ofrece a sí mismo como sacrificio para que nosotros, sus hijos, podamos tener vida. En este momento, Jesús nos invita a seguir su ejemplo, a que nosotros podamos dejar todo, nuestra voluntad, podamos dejar totalmente nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos, nuestras propias metas, para que el Señor, para que nuestro Padre haga su voluntad en nuestras vidas, para que Dios haga su voluntad, que su voluntad es agradable, su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y en este momento
nosotros tenemos la oportunidad de aceptar el sacrificio de Jesús, y no solo aceptar su sacrificio, sino dejarlo todo por amor, porque Él nos amó primero. Y que más no nosotros corresponder al amor del Padre, entregando nuestra propia voluntad, entregando nuestros propios deseos y cambiándolo por la voluntad del Padre.